Preparación y vaciado de Groot. Herramientas: badilejo, jarra, latas y buggy. Materiales: tabla de madera, alambre, cemento, arena gruesa, piedra chancada, cal y agua. En albañilería armada no hay columnas. Se tienen muros estructurales hechos de bloques con alvéolos rellenados de Groot para convertirlos en un elemento sólido, generando columnetas de concreto interna en el bloque de concreto y en el P14, entre el concreto, en los canales verticales y horizontales. Ahora, para la preparación del Groot hay dos tipos, el Groot fino y el Groot grueso. Ello depende del tamaño de la abertura del alvéolo. El alvéolo del bloque de concreto es de aproximadamente 14 centímetros y el alvéolo del P14 es aproximadamente 6 centímetros. Cuando un alvéolo tiene menos de 6 centímetros, se usa Groot fino y para más se usa el Groot grueso. En el Groot grueso, la norma indica que es 1 de cemento, 3 de arena gruesa y 1 de piedra chancada. También podría ser 1 de cemento, 3 de arena gruesa y 2 de piedra chancada fina, de 1/4 a 3/8 de pulgada. Por otro lado, para que la mezcla sea más cohesiva y trabajable, se agrega cal, que sería la 10ª parte de la unidad de medida. En el Groot fino se usa 1 de cemento y 3 de arena gruesa. Aquí también nos dan la opción de usar cal en la 10ª parte de la unidad de medida. Para el procedimiento de vaciado del bloque de concreto, se prepara el Groot y se vacía por la parte de arriba, sin olvidar que antes se cierra las ratoneras. Con ayuda del alambre se hace una especie de sándwich para sellar la ratonera. Se termina de preparar el concreto en el buggy, luego se humedece el interior del alvéolo, se vierte el Groot con cuidado de ensuciar el muro cara vista y finalmente con el badilejo se termina de limpiar. En el caso del bloque P14 no hay ratoneras, sin embargo, podría escaparse el concreto por los canales, aberturas y grietas. Es por ello que debe sellarse las aberturas provisionalmente con papel mojado, el cual es el papel de la bolsa de cemento. Se hace una especie de tapón con ello. En el muro de P14 se echó el Groot fino, de consistencia más líquida. Esta vez se echó con jarra por ser el alvéolo más chico. Se humedeció el interior del alvéolo para luego llenar con el Groot líquido. Finalmente se chusea con el fierro. Encofrado de columna y encofrado de placa. En albañilería confinada, al ya haber terminado el asentado de muros con el tentado puesto, se procede al encofrado de columna, dependiendo de si la columna es al final de muro o entre muros. Se trabaja la caja de madera para la columna. Si es que en esquina se trabaja en 3 tapas y si es en columna entre muros se trabaja 2 tapas. Posterior y frontal. Las tapas deben cubrir la columna y los 5 centímetros del dentado. Si fuera en esquinas, tendrá 4 tapas. La tabla estándar es de 20 centímetros. Si no alcanza, se pone un pedazo más de tabla de la longitud necesaria. El elemento que ayuda a unir las tablas y también a comprimir el tablero con tablero es la pieza horizontal que se le llama barrotes. Estos sobresalen y además sirve para cruzar alambres, los cuales son torsionados con el tortol y ajustados para poder presionar las tablas, que a su vez tienen elementos interiores que separan las tablas para poder mantener las dimensiones de la columna. Los barrotes, los cuales fueron mencionados anteriormente, se mantienen verticales o aplomadas con ayuda de puntales, los cuales deben formar un ángulo de 45 grados, que es recomendable para una mejor presión. Estos puntales no se fijan al suelo directamente, por esta razón se clavan en los muertos, los cuales son fijados al suelo. Todo lo mencionado se aplica para los tableros principales. Posteriormente se coloca el tercer tablero, que es más fácil de colocar, pues solo va entre tableros principales. Con el dado de concreto se mantiene la separación al momento de desencofrado. El alambre que cruza entre los barrotes se queda ahí, solo se cortan los extremos. Al igual que ello, el dado en concreto se pierde en la mezcla de concreto. Cabe resaltar que el concreto para vaciado es un concreto estructural, 1 de cemento, 4 de arena gruesa y 1 de piedra chancada. Nos da una resistencia aproximada de 210 kilogramos por centímetro cúbico. Ahora, en el encofrado de placa, el trabajo es más sintetizado. Se puede usar un encofrado de madera, pero también podría ser encofrado metálico, que es lo más recomendable.
Los elementos del encofrado son tablero, separador, espárrago, alineador, puntales y muerto. Los elementos frontales y posteriores son los tableros. Los tableros deben ser más resistentes. Se usa una plancha de madera laminada o aglomerada de AAA de 18 milímetros. Es especial pues es fenólico, es decir, tiene una superficie lisa con acabado mejor, es de 1.22 de ancho o 2.44 de largo. A la plancha se le agregó un marco, piezas verticales y horizontales para que ésta se rigidice el elemento horizontal. Se llama alineador. El primero va a 30 centímetros, luego van cada 60 centímetros. Estos elementos ayudan a comprimir las tapas. Estos tableros se arman del lado frontal y posterior. La placa tiene 10 centímetros de ancho, así que se pone una tapa para apretar ambos tableros, aprisionando con alambres número 8 en cruce de 8, los cuales se atortolan. Sin embargo, no solo se puede usar alambre para la placa, es más recomendable usar varilla roscada de medio octavo, con roscas en forma de plato, pues esta varilla atraviesa los elementos y se enrosca para presionar y comprimir los tableros. Para realizar ello, se necesita un elemento en el interior para mantener el ancho, es decir, los separadores. Este elemento es un tubo de PVC que se queda perdido dentro del concreto de la placa. Por otro lado, tenemos los puntales, elementos que ayudan a evitar que las tapas se abran. Son elementos inclinados, los cuales van clavados a un muerto, el cual va fijado al suelo mediante una estaca. Preparación y vaciado de concreto en placas y columnas. Las herramientas que se utilizan son buggy de construcción, pala, mezcladora, latas, vibradora de concreto y comba de goma. Y el material que se utiliza será concreto. Y los materiales que usaremos para el concreto estructural son cemento, arena gruesa, piedra chancada y agua. Primero, a la mezcla se le incorpora un poco de agua y luego se le agrega el cemento, arena gruesa y piedra chancada. Después de esto se termina agregando un poco más de agua. Una vez terminada la mezcla, se trae un buggy, el cual se humedece para luego vaciar el concreto en él. Después movemos el buggy cerca del encofrado y con una pala trasladamos el concreto a las latas. Una vez tenemos ya las latas con concreto, lo vertemos dentro del encofrado hasta la mitad. Esto para acomodar el concreto moviendo los fierros y golpeando con una comba de goma los costados y así evitar que se produzcan cangrejeras. Para este proceso también se utiliza la vibradora de concreto, el cual realiza la misma función. Después de acomodar el concreto, vaciamos las demás latas hasta que esté lleno el encofrado, para luego introducir la vibradora una última vez. Recomendaciones. A la hora de hacer la mezcla para el concreto, se recomienda echar los agregados desde el más fino al más grueso. También evitar de mezclar más de 3 minutos, si no se pasa la mezcla. Se recomienda que la vibradora entre en el concreto solo 2 veces en 3 segundos. Si vibramos el concreto por más tiempo, se puede producir segregación, o sea que la piedra chancada del concreto se va hasta el fondo, produciendo de igual manera pequeños vacíos. Tarrajeo de muros. Para el tarrajeo de muro necesitamos las siguientes herramientas: frotacho, plancha de batir, badilejo, tecla de metal y esponja. Como materiales necesitamos agua, cemento y arena fina. El tarrajeo consiste en una mezcla de cemento y arena fina con una dosificación de 1 en 5. Su espesor debe ser de 1 a 1.5 centímetros. Para lograr esto, se colocan con el mortero unos cerámicos que sirven como puntos de referencia. Luego, se humedece el muro y se procede a echar una lechada de cemento para que haya una mejor adherencia del tarrajeo. Ahora, utilizando el frotacho y la plancha de batir, realizaremos el pañeteo, que consiste en lanzar el mortero al muro con fuerza para que éste se adhiera. Encima de esto se esparce una capa de mezcla casi seca para fijar la mayor parte del mortero. Después, con una regla de aluminio, se nivela hasta que esté a la altura de los puntos de referencia. Terminando esto, se comienza a pasar el frotacho de manera circular para ir mejorando el acabado. Con el badilejo se van rellenando los huecos que van apareciendo. Luego,
se quitan los cerámicos que sirven como referencia y de igual manera se rellenan estos espacios. Por último, se pasa una esponja húmeda para poder tener un mejor acabado. Solaqueado de muros. Para la realización del solaqueado tenemos como principal material al mortero, del antes mencionado, que es una mezcla de cemento y arena fina. Como herramientas necesitamos una paleta de apoyo, un badilejo y el fratacho o también llamado talacho. Como punto de partida comenzaremos por humedecer las partes que vamos a solaquear, los cuales serán las hendiduras, huecos, etc., pero sin llegar a ser todo el muro. Con un badilejo previamente humedecido, agarramos nuestro mortero y rellenamos los espacios que deseamos. Después, humedecemos el frotacho y con movimientos circulares pasamos por la zona donde esparcimos el mortero, limpiando así los excedentes. Por último, para un mejor acabado, con una esponja también húmeda, pasamos en el espacio y dejamos secar. El solaqueado en este lado es parecido al procedimiento anterior. Primero, sacamos el tapón de papel que previamente usamos para el mortero, no se esparza por el lugar, y humedecemos en dichos alvéolos y canales. Luego, repetimos el proceso anterior, el cual rellenamos, limpiamos el excedente y mejoramos el acabado con ayuda de la esponja. Colocación de cerámico. Para empezar, tenemos que tomar en cuenta que en la superficie que trabajamos es en el contrapiso y no en el falso piso, el cual previamente tendríamos que tener el emplantillado del piso con las dimensiones exactas de los cerámicos que fueron cortados antes de la colocación con la cortadora. En este caso, necesitaremos nuestros cerámicos o el acabado que desees, el pegamento o adhesivo blanco y la fragua. Como herramientas tendremos balde, badilejo, brocha, crucetas o separador y el raspín. Comenzaremos por humedecer la zona a trabajar. Luego activaremos el pegamento con el agua mezclándolo en el balde y con ayuda del badilejo colocaremos la mezcla en la superficie. Para una correcta colocación de nuestro piso tendremos que recurrir al raspín y pasarlo por la mezcla haciendo que las líneas que deja el rastro estén en una sola dirección. Posicionamos nuestro cerámico y empujamos levemente hacia abajo y los costados. Verificamos la horizontalidad en los dos ejes con el nivel de agua y damos golpecitos si es necesario con la comba de goma para regular ello. Repetimos el proceso con cada cerámico dejando al costado de cada uno su respectivo separador. Terminando ello, esperemos el secado según las instrucciones que dejó nuestro pegamento para luego fraguarlo y mejorar el acabado.